Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores. Los hijos del salmista Coré, unidos a un nutrido coro de voces escogidas para alabar en el templo de Dios, expresaban su inmensa gratitud por tener el privilegio de poder estar en la casa de Dios al decir: Cuán hermosas son tus moradas. Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma anhela y aún desea ardientemente los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Hasta el pajarito halla una casa y la golondrina un nido para sí, donde poner sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, continuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Cuando pasan por el valle de lágrimas, lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Gracias a usted que está en sintonía de su programa Conquistadores. El tema de hoy, la responsabilidad del ungido. Estamos hablando de la serie de El Rey David, el ungido de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 15, leemos: Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. A pesar de su posición como músico en la corte del rey Saúl y de su prestigiosa promoción como paje de armas, David nunca se olvidó de su humilde posición como pastor de ovejas en los campos de Belén. Entre sus nuevas responsabilidades, sabía intercalar su responsabilidad primera, que era la pastoril. David tenía corazón de pastor y en cada oportunidad que podía lo manifestaba. El llamado original de Dios a nuestra vida nunca debe de olvidarse por las posiciones o las promociones que se presenten en nuestra vida. Recuerde cuidar el llamado de Dios para nuestra vida. En la responsabilidad del ungido encontramos detalles interesantes. El primero de ellos podemos hablar acerca de la ocasión. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y 1 palmo. Eso lo leemos en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 4. El gigante Goliat, campeón de los filisteos, cuya estatura era de casi 3 metros, en su condición de campeón invicto de los filisteos, retaba al pueblo de Israel en busca de un contrincante. Su estatura y sus aparejos militares se sumaban a su impresionante y amenazante apariencia. El diablo sabe apelar a lo externo para atemorizar a los hijos de Dios. Los Goliat de nuestra vida buscan ocasión para hacer gala de su intimidación. Les gusta parecerse desafiantes delante de nosotros. El temor es el arma más cortante de Satanás. El diablo lo que busca es el lugar y la oportunidad perfecta para manifestarse. Note que en Efesios capítulo 4, versículo 27 nos recuerda: ni deis lugar al diablo. La palabra griega que se está utilizando es lugar, es topos, e implica darle permiso al diablo para controlar las acciones del creyente. Cada uno de nosotros debe de saber que los gigantes que se presentan en nuestra vida es para mostrar lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Es la responsabilidad por el cual Dios va a llevar a David, a su ungido, a esta ocasión. El segundo detalle que encontramos en la responsabilidad del ungido es la expresión. Y oiga, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: Goliat, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla?
¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Goliat era un bocón, un palabrero. Sabía emplear muy bien las palabras para sembrar miedo, para sembrar temor en todos los oídos de los que le faltaban unción. Cuando falta unción del Espíritu Santo, se le cree al diablo y a sus demonios todo lo que dicen. Los ungidos no le prestan atención a las palabras del diablo. Goliat le cuestionó al pueblo de Israel su posición de batalla. ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla?, afirmó su propia identidad. ¿No soy yo el filisteo? Vio a los soldados de Israel como los siervos de Saúl. El diablo no tiene derecho a cuestionar nuestra posición espiritual, ni nuestra manera de orar, de alabar, de adorar. Nuestra orden de batalla no le tiene que importar a él ni a sus servidores. No nos interesa que él se nos identifique, ya que por su apariencia y palabras discernimos quién es y quiénes son sus demonios asociados. Oiga, radio oyente, tampoco nos debe dar órdenes Satanás. Las órdenes las da Jesucristo y los ungidos de Dios. Goliat declaró: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él sabía lo que decía y lo que quería. Los hombres escogen a su manera, pero solo Dios escoge ungidos. Cualquier contrincante escogido por el pueblo lo hubiese derrotado, pero a un ungido no le haría nada. No lo podría derrotar. ¿Por qué? Porque tiene el respaldo de Dios. Goliat habló muy seguro de sí mismo. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. El diablo lo que busca es vencer al creyente, quitándole la fe y haciéndolo su esclavo. Pero el creyente se le recuerda: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note que el sometimiento a Dios implica una renuncia a la división, a la rebelión. Quiero recalcar, Goliat tenía el poder que los israelitas le habían dado y que creían que él tenía, pero le faltaba autoridad. El creyente en Cristo Jesús tiene autoridad espiritual y tiene poder delegado por el Espíritu Santo. El nombre de Jesucristo y la palabra de Dios dan autoridad. El Espíritu Santo y la sangre de Jesucristo dan poder. Note que finalmente Goliat declara: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo, decía aquel. Él veía el campamento de Israel, pero no el campamento de Dios. Creía que retaba a Israel, pero ignoraba que era al Dios de Israel que estaba provocando. Pedía un soldado, pero Dios le tenía guardado a un campeón ungido, que se había entrenado bien, al campeón de la hora. Dios le tenía a un ungido de peso completo. Las palabras de Goliat surtieron su efecto. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, dice la Escritura. Los que no están ungidos tienen oídos para escuchar las amenazas del diablo, le creen, se turban y le tienen miedo. Sus oídos se abren para recibir mensajes de derrota y de desánimo. Los verdaderos ungidos responden siempre a la voz de Dios y no se dejan turbar ni amedrentar de nada ni nadie. Estos responden siempre a una palabra de fe. Soy el menor de 8 hermanos y muchas veces despreciado, y me la paso pastoreando las ovejas de mi papá Isaí. Vete pa'l campo ya, David, a veces me dicen así, y yo me voy con mi Dios, con mi arpa y mi onda a cuidar mi redil. Mi Señor, aquí voy yo, mira bien mi corazón, aquí estoy alabándote en cada palabra de mi canción. Estás escuchando Conquistadores. Esta mañana me enviaron con el almuerzo a mis hermanos que se encontraban luchando en la guerra contra los filisteos. Al llegar me sorprendí de lo que vi, de lo que oí. Un gigante gritaba y retaba y temblaban todos de miedo. ¿Quién se cree este grandulón? No sabe con quién se mete. Pobrecito ese gigante que no sabe lo que le viene. Ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante se va pa'l suelo, ese gigante se va pa'l suelo.
se va pa'l suelo. De repente allí lo vi, en mi cara se burlaba. Yo sentí que podía vencerlo, es lo menos que él pensaba. Y la piedra yo tomé, poco a poco la agitaba, con impulso la tiré y su frente atravesaba. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Ese gigante se fue pa'l suelo, ese gigante se fue pa'l suelo. Y que lo sepan los filisteos, que ese gigante perdió este duelo. Lo poderoso que es Dios. Ay, Goliat, no sabías con quién te metías. Estás escuchando Conquistadores. Conquistadores. Cada programa presenta una fuente de conocimiento en la verdad bíblica. Conquistadores. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Gracias a usted que está en sintonía de Conquistadores. Dentro de la responsabilidad del ungido, que es el tema que estamos desarrollando, hemos visto dos detalles interesantes. El primero de ellos, la ocasión. El segundo, la expresión. Y ahora un tercer elemento, la persona. Versículo 15 del capítulo 17 nos declara: pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Note que en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 12, David es nuevamente presentado como el hijo de Isaí, el de Belén de Judá, padre de 8 hijos. Se nos declara que los 3 hermanos mayores de David, llamados Eliab, Abinadab y Sama, formaban parte del ejército de Saúl. Se nos declara también que David era el menor. En el plan y propósito de Dios, los menores pueden ser usados para su gloria, para su honra. David, aunque era el menor, para Dios ya tenía la edad espiritual que lo calificaba para ser usado, para ser su ungido, para ser su elegido. Es interesante lo que leemos también en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 14. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Ellos seguían a un no ungido, pero David seguía a la fuente de toda unción. En primer lugar, David había ido y vuelto, dice el versículo que leíamos. El mismo que salía era el que regresaba. Por dentro y por fuera seguía siendo David. Los lugares no lo cambiaban, ni el público lo dañaba. En el campo o en el palacio, él era el mismo. Los ungidos son siempre de una misma cara, de un mismo corazón, y se conducen igual. ¿Qué nos enseña este primer detalle? Que donde quiera que estemos, nosotros tenemos el respaldo de Dios. No es que si vamos a otro lugar, pues el respaldo de Dios ya no está. No, es en todo tiempo. Los ungidos de Dios tienen una responsabilidad, y es irradiar la unción que tienen de parte de Dios. Y por qué no decirlo, que tenemos de parte de Dios. En segundo lugar, dice la Escritura, dejando a Saúl. El ungido no puede permanecer mucho tiempo al lado de Saúl. El comportamiento y el lenguaje de Saúl, después de mucho tiempo cerca de él, afecta al ungido. Cuidado con sus amistades. Él se cuida de no parecerse a Saúl, de no asimilar sus malas costumbres. El ungido está para ayudar a Saúl, por lo que para no perder la unción, de vez en cuando el ungido tiene que retirarse al desierto con Dios. Es importante este segundo detalle que estoy mencionando, que cada uno de nosotros, ninguna posición debe de corromper lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No importa donde nosotros vayamos, donde Dios nos mande, tenemos el respaldo de Dios. Debemos tener el respaldo de Dios. Y en tercer lugar, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. David no era dueño de algún rebaño. Las ovejas no eran de él, eran de su padre. Con esto Dios lo estaba enseñando a no hacerse dueño de algo, sino a ser un buen administrador de los bienes puestos bajo su cuidado. Oiga, es interesante entonces lo que leemos en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad
es la clave de todo buen administrador. Ante el dueño, el administrador es responsable, consecuente y fiel a lo que le han puesto a cargo. En el administrador, el propietario puede confiar, puede delegar, puede tener la seguridad que no le fallará. El ungido nunca se va a adueñar de lo que no es de él. Eran las ovejas de su padre y él las cuidaba y lo hacía bien. Los ungidos siempre tienen un corazón pastoral. Ellos sienten por las ovejas. En vez de las ovejas sentir a ellos y buscarlos, ellos van y buscan a las ovejas. El espíritu pastoral debe ser una carga que los ungidos tienen. Estoy temblando, pensé que ya te conocía bien, pero no es cierto, creí saber toda la verdad. Parece que pensé de más, tal vez me alejé. Es que siempre debes vivir dentro de mí. A veces muy difícil debes vivir dentro de mí. Ayúdame para que estés dentro de mí. Estás escuchando Conquistadores. Si estoy lejos, sé que no me puedo esconder. Eso es muy triste, está mal. Ya no hay tiempo que perder, pero encontré la solución a esta situación. Y es que siempre debes vivir dentro de mí. Prefiero escoger tu amor. Debes vivir dentro de mí. Ayúdame para que estés dentro de mí. Oh, es más sencillo encerrar mi corazón y alejarme más para no decir que en mí te quiero, por ti me siento bien. Oh, debes vivir dentro de mí. A veces muy difícil debes vivir dentro de mí. Ayúdame para que debes vivir dentro de mí. Oh, es tu amor. Debes vivir dentro de mí. Ayúdame para que 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 estés. Debes vivir. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Ante la responsabilidad del ungido, concluimos de la siguiente manera. El ungido no le permitirá a Satanás que lo intimide con palabras de derrota, sino que reaccionará a la palabra de fe. Número 2. El ungido reconoce su posición espiritual y de esa posición deriva su autoridad espiritual. Y número 3. El ungido se cuida de los no ungidos y guarda su corazón de pastor. Conquistadores, sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores.